¿Quién fue la esposa de Caín? Una respuesta bíblica. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue la esposa de Caín? Esta pregunta ha intrigado a muchos estudiosos y lectores de la Biblia. Aunque el relato bíblico no nos da un nombre, la escritura nos ofrece suficientes pistas para encontrar una respuesta lógica y consistente. En este video, profundizaremos en lo que dice la Biblia, exploraremos el contexto histórico y veremos cómo este tema nos enseña verdades sobre el plan de Dios para la humanidad. Quédate hasta el final, porque es un tema fascinante. Para responder a esta pregunta, debemos regresar al principio de la humanidad. En Génesis 1 y 2, leemos que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios. De ellos desciende toda la humanidad. En Génesis 4 se narra que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Pero Génesis 5, 4 también nos dice que tuvieron hijos e hijas, aunque no se menciona cuántos ni sus nombres. Esto significa que, al principio, los hijos de Adán y Eva debían casarse entre sí. Aunque hoy eso nos parecería extraño o inaceptable, en aquel tiempo era una necesidad para el desarrollo de la humanidad. La esposa de Caín, mencionada en Génesis 4 y 17, fue entonces una mujer de su propia familia, probablemente su hermana, sobrina o incluso sobrina nieta. En ese tiempo, esto era normal porque no existía otra fuente de población. Aunque la Biblia no da detalles específicos sobre su identidad, esta es la única conclusión posible si aceptamos el relato bíblico. Un detalle interesante es que, después de que Caín mató a su hermano Abel, él expresó temor de que otros quisieran matarlo. Génesis 4 y 14. Esto nos muestra que, para ese tiempo, ya había más personas en la tierra. Aunque el relato se centra en Caín y Abel, es muy probable que Adán y Eva ya hubieran tenido muchos otros hijos, y que incluso estos hijos hubieran formado sus propias familias. De hecho, Génesis 5, 4 confirma que Adán vivió 930 años. Con una vida tan larga, pudieron tener numerosas generaciones descendientes. Esto explica por qué Caín pudo encontrar una esposa y establecer una ciudad, como dice Génesis 4 y 17. Así que el miedo de Caín a ser asesinado tiene sentido. La humanidad ya se estaba expandiendo, y su pecado había creado un precedente que probablemente preocupaba a sus hermanos o sobrinos. Pero aquí surge otra pregunta: ¿no era incorrecto que los hijos de Adán y Eva se casaran entre sí? La respuesta requiere entender el contexto de la creación y las diferencias genéticas de aquel tiempo. Hoy sabemos que el matrimonio entre parientes cercanos puede producir problemas genéticos en los hijos. Esto ocurre porque los defectos genéticos recesivos tienen más posibilidades de manifestarse cuando ambos padres comparten el mismo código genético. Sin embargo, esto no era un problema para las primeras generaciones humanas. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron creados perfectos, sin defectos genéticos. Al ser la primera pareja, su código genético no estaba contaminado por el pecado y la corrupción del mundo. Las generaciones inmediatas también tenían una salud y una genética superior a las que tenemos hoy. Por eso, era seguro para ellos casarse entre parientes cercanos. Además, Dios no prohibió el matrimonio entre familiares hasta mucho después, cuando ya había suficientes personas en la tierra. Esto lo vemos claramente en Levítico 18 versículos 6 al 18, donde se establecen las leyes contra el incesto. En ese momento, la necesidad de casarse entre parientes había desaparecido, y también era más riesgoso debido al aumento de efectos genéticos en la humanidad. Entonces, ¿qué podemos aprender de este tema? Aunque a simple vista parece un detalle técnico, el relato de Caín y su esposa nos enseña verdades importantes. 1. Dios tenía un plan desde el principio. La humanidad comenzó con una sola pareja. El diseño divino permitió que se multiplicaran y llenaran la tierra. 2. La pureza de la creación inicial. Este relato nos recuerda que el mundo era muy diferente antes del pecado. Adán y Eva no solo eran los primeros, sino los mejores representantes de la humanidad en términos de salud y genética. 3. La paciencia y el propósito de Dios. A medida que el pecado se multiplicaba, Dios iba introduciendo leyes para proteger a la humanidad y guiarla hacia su propósito final. Si este tema te pareció interesante, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Habías pensado en esto antes? También te invitamos a suscribirte, dar like y compartir este video con otros para que más personas conozcan las verdades que la Biblia nos enseña. Gracias por acompañarnos en este estudio, y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.